charla de Cero a Docker, dada por Arturo Gala, alias Tato, para la banda. Y bueno, él es Tech Leader desde un equipo de DevOps en Software. Gracias. Tato, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Vamos a empezar la plática de Cero Docker, pero antes de eso me gustaría, por el público que vi que había ahorita, de dónde nos acompañan. Vi que venía alguien de prepa, a otros vienen de aquí de la universidad. Todavía tenemos alumnos de prepa aquí en la sala. Son ya puros de aquí de física. Uno, ok. Bueno, ok. Todos los demás son de aquí de la facultad ¿no? ¿De dónde vienen? Comunicación. ¿Y ustedes son de aquí? Ok. ¿Carreras más o menos afines a IT? ¿Seguridad o algo así? Ustedes no, pero ahorita les explicamos como quiera. Ok, digo, para más o menos entender qué conceptos más o menos podrían ya traer. Semestres aproximadamente arriba del tercero, cuarto, apenas empezando alguien. Ok, va, con eso empezamos. Muy bien, en la plática anterior presentaron uno de los conceptos de nube, que es EC2, de AWS, que son máquinas virtuales, básicamente. Vamos a hablar ahora de Docker, y lo que vamos a aprender con Docker es básicamente una capa más, digamos, anidada o abstracta en temas de virtualización. Entonces, ¿de qué manera hacemos todavía más abstracta esa parte de virtualización y lo hacemos mucho más práctico para ciertos casos de uso? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Como decía Diego, trabajo en SoftServe. Soy ahorita Tech Lead dentro de un equipo de DevOps y tenemos trabajando con las tres nubes, principalmente AWS, pero también con GCP y Azure de Microsoft. Mis redes sociales, por si alguien quiere agregarme y seguirme, como quiera más adelante se las comparto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver por qué Docker, vamos a ver una intro más o menos de qué es Docker, cómo funciona, en la parte de fundamentos. Las demos las voy a dejar para el final, por temas de logística. Primero les voy a presentar toda la teoría y después me paso al escritorio para mostrarles cómo funciona y hacemos unos casos prácticos reales para que vean cómo lo podemos ejecutar bastante sencillo. Después vamos a ver, bueno, temas de storage y networking para los que no han trabajado todavía con eso o los que ya han trabajado a lo mejor con máquinas virtuales y lo han visto un poco por encima. Es nada más comprender para qué nos sirve la parte de storage, la parte de networking. S3 es parte del storage, pero hay otro tipo de storage también que tenemos sobre todo en las máquinas virtuales. Cómo se traslada eso a contenedores. Entonces, eso es lo que vamos a revisar y una segunda demo para el tema de microservicios. Que ahorita vamos a ver qué significa también eso, si no conocen el término. Ahora, ¿por qué Docker? Para los que ya han desarrollado alguna aplicación, a veces sucede que cuando lo hacemos en nuestra máquina local, todo funciona, instalamos dependencias, todo está perfecto, pero cuando queremos pasar eso a algo real, algo en producción, en un servidor ya sea de un proyecto real o un proyecto incluso aquí interno, pero por ejemplo una máquina EC2, cuando pasamos eso, muchas veces sucede que ya deja de funcionar la aplicación que programamos. Entonces, es uno de los temas. Vamos a ver qué es containerización y el objetivo pues, es correr aplicaciones en cualquier parte sin tanto problema. ¿Qué es containerizar? Voy a pasar a la parte de fundamentos de Docker para entender esa parte. Nosotros tenemos un esquema donde tenemos nuestras máquinas físicas, después tenemos esa capa abstracta que son las máquinas virtuales, que es dentro de mi computadora yo genero computadoras chiquitas. Si tengo un servidor muy grande, puedo generar cientos o hasta miles de máquinas, dependiendo del tamaño, máquinas virtuales grandísimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, una máquina virtual y la máquina virtual yo puedo configurar aplicaciones. Tengo mi aplicación A, B, C. Cada una está viviendo dentro de un sistema operativo y ese sistema operativo está configurado o está orquestado por un hipervisor. Para los que ya lo han trabajado, desde VirtualBox, algo muy sencillo, hasta Hyper-V, VMware, otras soluciones un poco más robustas, pero básicamente son herramientas que nos ayudan a configurar nuestras máquinas virtuales, ponerles networking, storage, digamos, todos los componentes que le pondríamos a una máquina física, ahí lo podemos, por así decir, emular en un hipervisor. Y debajo de ese hipervisor, pues tenemos nuestra infraestructura, que es un servidor ya más robusto, en el cual viven las demás máquinas virtuales. Ahora, en la parte de contenedores, ¿por qué nos sirve o qué es lo que cambia en ese esquema de máquinas virtuales? En vez de tener varias máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo, lo que vamos a hacer es, vamos a mantener el mismo sistema operativo y vamos a poner por ejemplo, en este caso vamos a ver un Docker, pero pues hay otras opciones, pero lo que hacemos es que le ponemos este orquestador de contenedores
que lo que hace es tomar o, digamos, bueno, ahorita me voy a la parte del kernel. Sobre ese Docker nosotros generamos contenedores chiquitos. Entonces, en vez de tener una máquina que por el simple hecho de ponerle un Windows o un Linux me va a tomar 6 GB de RAM o a veces necesito un poco más por lo que me consume el sistema operativo, lo mismo con storage, lo mismo con CPUs. En vez de tener muchas máquinas virtuales, yo levanto nada más una y los contenedores me van a tomar fragmentos de CPU, fragmentos de memoria RAM, fragmentos de storage. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no necesito instalarle un sistema operativo a cada contenedor porque lo que hacen es que toman o comparten el kernel del sistema donde están viviendo. Si es Linux, van a tomar el kernel del sistema Linux y lo único que hacen es cada contenedor va a tener encapsulado librerías o servicios que necesito utilizar de ese sistema operativo que viene siendo el host. Entonces, de tener una máquina que necesita muchos recursos, yo puedo hacer contenedores encapsulados que solamente consumen poquitos recursos. ¿Y de qué nos sirve eso? Al tener esta capa anidada de virtualización donde no me importa tener un sistema operativo con dependencias y binarios instalados, etcétera, lo que hago es que encapsulo todas las necesidades de mi aplicación y si yo esa la tomo y la levanto en otro, aunque el sistema operativo Linux sea diferente entre tu máquina y la mía, no pasa nada porque al final toma solamente el kernel, levanta las dependencias que necesita de forma independiente y va a levantar. Entonces, esto nos ayuda a combatir ese problema que normalmente tenemos que configuro una aplicación, funciona muy bien en mi máquina, la mando a un servidor y deja de funcionar. En este caso, configuro una aplicación, la hago un contenedor, la transformo en un contenedor y esa, si yo lo muevo a cualquier otro gestor de contenedores, va a funcionar y no, siempre y cuando sea el mismo sistema operativo base. Básicamente es eso. Si alguien tiene una duda, pueden levantar la mano, no tenemos que esperarnos al final. Son demasiados conceptos tal vez en poco tiempo, entonces con confianza. Ahora, ¿cómo funciona esto? Para poder tener nosotros contenedores necesitamos imágenes que se puedan transformar después en un contenedor. Y esas imágenes básicamente lo que hacemos es, tenemos un archivo YAML en el cual nosotros vamos a declarar qué imagen vamos a utilizar o incluso qué sistema operativo. Por ejemplo, podríamos poner ahí from Ubuntu y nos vamos a jalar una imagen de Ubuntu o from Alpine y un Linux como más pequeñito y sobre eso nosotros podemos empezar a instalar todas las dependencias que tenemos. Después vamos a decirle en qué directorio vamos a trabajar. Vamos a copiar, podemos copiar, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la demo. Yo tengo una aplicación de Python, entonces tengo mi Dockerfile y tengo un folder que es para todo el tema de desarrollo de Python o de React. Y tengo otro folder para todo, y lo vamos a ver en la demo, para mi MySQL. Entonces, toda la configuración de MySQL y eso lo tengo en otro foldercito. Lo que yo estoy haciendo aquí es decirle, bueno, créame esta aplicación con esta imagen y tómame, vamos a trabajar sobre este directorio y tómame todos los archivos que viven junto con el Dockerfile, jálalos, cópialos y pégamelos en el directorio de mi contenedor, porque voy a necesitarlos para después. Después vamos a hacerle un run, que es a ver qué quiero ejecutar. Entonces, en este caso, vamos a hacer un pip install Flask, que es lo que vamos a utilizar en este ejemplo hipotético, y después le podemos mandar comandos. Hay ciertas imágenes que ya no necesitan que le mandemos comandos. Si le mandamos un Ubuntu, pues sí vamos a tener que aventarnos todo a mano, pero ya hay demasiadas aplicaciones ya configuradas como imágenes de Docker que las vamos a poder encontrar gratuitas y libres en el Docker Registry. También lo vamos a ver ahorita en la demo. ¿Qué es lo que hacemos? Ya que tenemos eso, le hacemos un Docker build, nos va a generar una imagen de Docker y esa imagen de Docker nosotros la podemos almacenar en un registry personal de la empresa donde estemos trabajando o de la comunidad y para después hacerle un pull y poder levantar N cantidad de contenedores que necesitemos ya preconfigurados. Entonces, en cuestión de minutos tenemos nuestro contenedor completamente configurado versus si estuviéramos trabajando con una máquina virtual que es cada sistema operativo tienes que meterle configuraciones de registros, etcétera, firewall y demás y esto ya viene todo, todo encapsulado. Pueden buscar esta página, y ahí vienen los ejemplos sencillos que vamos a ver en la demo. Básicamente es el registry de Docker y mi usuario es Tato Gallart. Entonces de esa forma me pueden encontrar y ahí va a venir el código de la demo. También ahorita les voy a pasar unas ligas para el código tal cual de cómo se debe de ejecutar paso a paso o cómo se debe de crear el Dockerfile. Ahora, comandos básicos que van a encontrarse ustedes cuando instalan Docker. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde lo ejecuto? ¿Cómo lo hago? Básicamente ustedes pueden entrar a la página oficial de Docker y buscan, por ejemplo, Docker Engine, install, y si tienen Ubuntu, lo pueden instalar en Ubuntu, en Mac o en Windows.
O por ejemplo, yo lo tengo, como tengo Windows, lo que hice es que instalé un Subsystem for Linux, entonces tengo como un mini Linux en mi máquina y sobre eso ya instalé Docker para trabajar con Ubuntu más fácil. Entonces, comandos clave o básicos que se van a encontrar día a día cuando están trabajando con Docker. Docker Pull, ¿qué es lo que hace? Se va al registry y me jala la imagen que necesito. Quiero un Hello World, quiero un Python, quiero React, lo que necesite MySQL, así lo puedo jalar. Docker Images, voy a enlistar la cantidad de imágenes que yo tengo ya locales en mi máquina o en el servidor para saber si viven o no viven dentro de esa. Lo cual también está bien para saber cuáles tenemos, podemos gestionarlas, etiquetarlas y demás. Pero, por ejemplo, cuando hacemos un Docker Run, si nosotros no tenemos la imagen, lo que va a hacer es que por detrás, tras bambalinas, va a hacer un Docker Pull, lo jala y después ahora sí empiezas a hacer todo el run del contenedor y me levanta esos contenedores que voy a estar creando. Docker PS, para los que trabajan con Linux, básicamente lo que hacemos es ver los procesos. Aquí lo que hacemos es enlistamos los contenedores que están funcionando. Podemos ver cuánta RAM están consumiendo y demás. Entonces aquí con ahorita vamos a ejecutarlo en la demo. Con este comando podemos enlistar los contenedores que tenemos activos, podemos incluso detenerlos, borrarlos, crear nuevos en base a uno, etcétera. Tenemos Docker Stop para detener contenedores, Docker Start, lo contrario, Docker RM para remover imágenes que ya no necesitamos, imágenes que ya no necesitamos, Docker Logs, si tenemos que hacer troubleshooting de algo, o por ejemplo, si yo levanto una app que se va a conectar después, o sea, un contenedor de una app que se va a conectar con un MySQL, puedo aventarme un Docker Logs y con eso veo si la conexión fue exitosa. Si no fue exitosa, podemos ver qué es lo que está pasando, si hubo algún error de usuario, lo que sea, ¿no? Tenemos Docker Exec y le puse ahí un flag que es -it, que es Interactive Terminal. Y con esto lo que podemos hacer, tenemos nuestro contenedor chiquito y si queremos ejecutar algo desde dentro del contenedor, podemos meternos a la terminal del contenedor como si fuera una máquina virtual y desde ahí correr algún comando para hacer troubleshooting de networking o de DNS o lo que se necesite también. Y bueno, podemos ver incluso qué archivos están guardados dentro de ese contenedor. Y si de repente tuvimos alguna falla porque no hicimos una copia bien de algún archivo o nos faltó algo, ahí lo podemos detectar. Y por último, Docker Tag, que lo que nos va a servir es, ya tengo imagen, vamos a ponerle un nombre, una versión y la podemos levantar en un registry. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues el día de mañana que yo necesite reutilizar esta imagen, ya la tengo todo bien administrado de esta manera. Me voy a brincar la demo, ahorita la mostramos. Y vamos a la parte de storage y networking. Similar a cómo funcionan las máquinas virtuales, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, primero, la parte de storage. ¿Por qué necesitamos storage? Básicamente porque si nosotros almacenamos todo en nuestro contenedor, el día que se borre ese contenedor, se va a ir toda la información con él. Y los contenedores están creados y están pensados para levantar aplicaciones a modo de microservicios. Entonces, lo que buscamos es que sean... ¿Cómo decirlo? Que sean, se me fue la palabra, reemplazables, por así decirlo. O sea, yo puedo deshacerme de un contenedor y que no me afecte a mí en mi aplicación. Entonces, lo que se busca es que la información no persista en el contenedor, sino en volúmenes de información en storage. Entonces, después, para los que busquen y les interese, por ejemplo, temas de Kubernetes, van a darse cuenta cómo eso se gestiona de forma automática. Tenemos pods con ciertos contenedores, se tumban, se levantan. Podemos hacer, por ejemplo, levantar una nueva versión de mi aplicación y sin afectar a los usuarios porque está siempre vivo y se va haciendo como un cascadeo de actualización de versiones, etcétera. Entonces, por eso buscamos que sean descartables era la palabra, que sean descartables los contenedores porque su naturaleza nos permite trabajar de esa manera. Entonces, volúmenes y bind mounts. Diferencias, tenemos volúmenes. Estos son gestionados por Docker. Le damos tal cual una ubicación de un storage que nosotros generamos. Bind mounts, básicamente nosotros le podemos decir, a ver, de este host donde vives, agárrate esta ruta de home, user, y yo le digo que vives en app01, por ejemplo. Y ahí me va a empezar a almacenar toda la información de la aplicación. Esto va más acoplado al host, el otro pues, te genera un poco más de aislamiento, es un poco más seguro. Gestión de Docker se puede crear, listar, borrar con comandos de Docker. El otro se gestiona desde el host. Entonces, es decir, yo me meto en mi folder, puedo incluso modificar archivos. Eso también puede afectar en vivo mi aplicación si la configuro de esa manera. Por ejemplo, si tuviera un HTML ahí, por decir algo, pues yo me puedo meter, le hago un cambio y se va a ver reflejado en tiempo real en mi aplicación.
Compartir código fuente para desarrollo. El otro, almacenar datos en contenedores, base de datos, archivos persistentes. Fácil de respaldar y migrar porque pues está dentro de la solución. Y este pues está dependiente del host. Si me voy a otro host, yo tendría que tener esa librería o más bien ese path definido en ese otro host para que siga funcionando este contenedor. Pero básicamente esa es la idea. Entonces, lo que nosotros hacemos, no sé si está aquí. Sí, aquí está. Es que no me acordaba si lo había puesto. Lo que tenemos es eso. Podemos almacenar el contenedor, lo que decíamos. Lo eliminamos, la información se va y lo que buscamos es más bien tener esto. Tener un volumen que se comunica con el contenedor y con eso hacemos persistencia de datos. Se va el contenedor y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, en la demo. La información sigue viviendo ahí. Un ejemplo de cómo podemos crear un volumen, cómo lo podemos asignar. Por ejemplo, aquí yo le digo docker run y le montamos este volumen appdata, appdata myapp. Y básicamente con eso le estamos montando a ese contenedor que estamos corriendo, le estamos montando un volumen. ¿File systems también funciona? Se puede con file systems, sí. Incluso, por ejemplo, en la nube tú puedes agarrarte el servicio de file system de AWS, de Azure, y tú puedes montar volúmenes persistentes con eso. Honestamente no lo he hecho con Docker, lo he hecho con Kubernetes. Tendría que revisar cómo es, pero debe de poderse, porque al final es como una NAS, entonces sería como un network storage. Déjalo confirmo, porque no vaya a ser que esté echando mentiras. Sí, porque lo he hecho, te digo, con Kubernetes, pero con Docker necesitaría revisar cómo se hace. Porque sí, con Kubernetes pues tú le asignas ahí el... ¿Qué pasa si una aplicación sí consume mucho storage? No, pues te quedas limitado en el host. Sí, no, totalmente. Tendría que revisar, pero pensando, por ejemplo, en un escenario de un data center local, no de nube, yo lo que haría es pues, tener una NAS que se comunica, o una SAN que se comunica con mi storage, con mi server, y pues que desde ahí se comuniquen como una unidad lógica. Sí, gracias. Networking, la parte de networking, súper importante porque al final, ¿cómo vamos a comunicarnos? ¿Y qué es lo que hace Docker cuando creamos contenedores? Básicamente Docker lo que hace, bueno, hay una opción para hacerlo de forma automática, si no nosotros lo podemos crear, que es generar una network aislada que, por ejemplo, los que trabajan con virtualización se pueden haber topado alguna vez que tengo todo configurado, pero yo trato de comunicarme a un puerto de la máquina virtual que creé y no le llego porque está como encapsulada dentro del virtualizador. Llámese el VirtualBox o Hyper-VMware. Similar pasa aquí, entonces Docker lo que hace es que genera una network para que se comuniquen entre sí los contenedores y nosotros tenemos que exponer esos contenedores a la red del host, en este caso. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es básicamente crear la red, se van a comunicar entre ellos y ya si queremos exponer un puerto, lo podemos hacer directamente desde que hacemos un Docker run, ahí le especificamos cuál puerto es el que quiero que tenga como a la vista y cuál es el puerto interno. Entonces, si mi aplicación trabaja con el puerto 80 o 443, yo le puedo decir que desde afuera se vea desde el 8080 y ya redirecciona en automático hacia el puerto que utiliza el contenedor. Si voy muy rápido, díganme. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok. O no hay dudas porque está todo muy claro, o no hay dudas porque no están entendiendo nada. Espero que sea la primera opción. Muy bien. Y tenemos la demo de microservicios. Ahorita se lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que... Antes de pasar a la demo, ¿qué es lo que significa microservicios? Básicamente lo que nosotros buscamos hacer es, cuando estamos desarrollando aplicaciones con este esquema de arquitectura, originalmente se tenían, digamos... hay un ejemplo como el de la Estrella de la Muerte, ¿no? Tenemos una mega arma gigantesca, pero tiene una vulnerabilidad pequeñita en algún punto y eso destruye todo. Entonces lo que se busca con microservicios es hacer más sencilla la administración, la gestión de estos componentes de una aplicación, llámese bases de datos, API, frontend, lo que tengas, ¿no? Y si tenemos que trabajar sobre algo, no afectar todo lo demás de la aplicación. Entonces, de esa forma, aislando eso, evitamos ese tipo de problemas. Y a eso es a lo que llamamos microservicios. Tenemos un contenedor pequeño que tiene una base de datos, un storage independiente, una aplicación web aparte, una API que corre aparte, código, lo que sea, de Python, etc. Pueden encontrar este código aquí para que lo tengan como referencia. Si hiciéramos todo a mano, tendríamos que hacer esto, pues creamos una red, creamos un volumen, ejecutamos el contenedor, por ejemplo, de la demo, ejecutamos el contenedor de MySQL,
le pasamos unos parámetros, en este caso pues son de prueba súper inseguros. Más adelante, para los que les interesa el tema de seguridad, todo esto se pasa con secrets, se tiene tema de certificados, o sea, es algo más complejo, pero para la demo lo pasamos así directo. No nos van a hackear nada. Tenemos todos los parámetros, esto lo pasamos como si fueran variables de entorno en una máquina Linux y le pasamos la versión. Ya que está listo, podemos mandar un Docker logs y hacemos ahí la revisión de ver si el contenedor de MySQL ya está listo. Ya que está listo, pasamos a hacer Docker build para crear nuestra aplicación de Python. Le generamos una versión y después ahora sí hacemos un Docker run. -D, ¿por qué? Quiero que sea detach. Quiero decir, si yo no le pongo eso, se va a quedar ahí la aplicación abierta en mi terminal, en mi línea de comandos. Entonces, le hacemos un detach para no tener eso, le ponemos nombre, le asignamos la red que creamos anteriormente, le decimos lo que les decía ahorita. El puerto de la aplicación, por ejemplo, de la demo, usa el 5000. Yo le puedo poner aquí cualquier puerto y ya cuando lo busque desde mi máquina local, desde ahí es donde lo voy a llegar y se redirecciona. Y por último, la imagen que estamos utilizando. Básicamente es eso. Esto viene de referencia en esta URL y dejen veo lo que vamos a hacer es esto. También esto viene acá. No puse códigos más sencillos con Bitly, ahí disculpen. Sí, me la bañé, está medio curioso. Pueden entrar también a esta liga y ahí viene este otro código. Este código es de Docker Compose. Ese es un punto importante. Si bien ya tenemos los contenedores, pero oye, tengo 10 contenedores y todos esos son para una sola aplicación, es demasiado tedioso estar corriendo comandos para levantar todo y cada uno, y luego si tengo que hacer una actualización, pásale otra vez toda la información, toda la línea de comandos, se me va a olvidar. Entonces con Docker Compose lo que podemos hacer es un YAML que básicamente declaramos, ¿sabes qué? Los servicios que yo quiero levantar, ¿a qué me refiero con servicios? Cada servicio es un contenedor, entonces, o viceversa. Entonces yo le digo, bueno, por ejemplo aquí, mi servicio web va a ser esta imagen. Bueno, aquí ya le cambié y le puse la de... Ay, disculpen. Le puse la que tengo en el Docker Registry. Los puertos que voy a utilizar, depende de, para que se espere que se ejecute la otra. La red que voy a utilizar y acá seguimos. ¿Cuál es la imagen después del servicio de MySQL, que es el otro servicio? Los volúmenes que va a utilizar. ¿Por qué no pongo volúmenes acá? Porque esto se va a comunicar con el SQL. Entonces no necesito tener un volumen para mi aplicación web. Para el SQL sí. Y al último, pues lo mismo. ¿Cuáles son la declaración además de los volúmenes y de las redes? Y con esto nos ahorramos bastante trabajo. Va a llegar un punto donde a lo mejor son demasiados y Docker Compose se va a quedar corto, y ahí es donde pasamos a trabajar con Kubernetes, que es un gestor muchísimo más robusto para contenedores y tiene funciones bastante avanzadas, pero bastante buenas. Pero si tenemos una aplicación que son 5 o 6 contenedores, con esto nos damos batería. No hay necesidad de administrarlo con algo mucho más grande, ¿verdad? Y tomo ahora sí mi laptop para mostrarles la demo.